Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro webinar de Hablemos de Datos. Mi nombre es Germán Cayo y soy fundador de AprendeDB. En este caso, la comunidad AprendeDB, que ya lleva más o menos unos 7 años de creación, ¿no? Hace unos 4 años aproximadamente hizo, digamos, una fusión con la empresa Aprende Consulting y a partir de ahí hemos venido desarrollando iniciativas en conjunto que permitan darle ese soporte, digamos, un poquito más formal a las diferentes actividades que venimos haciendo ya a lo largo de esos años. ¿Ok? Para los que no me conocen, bueno, mi LinkedIn es ahí también en la página, en la primera slide. Yo soy especialista en base de datos, en parte analítica. Pero digamos que mi rol actual es arquitecto de datos, veo estrategias de analítica de datos orientadas a la generación de valor en los negocios. Desarrollo diferentes actividades desde el lado de plataforma de datos, en la parte de administración de base de datos con SQL Server, por ejemplo, implementación de soluciones con Microsoft Azure en servicios de Big Data, trabajando con servicios de Data Factory, Synapse, Databricks y bueno, siempre orientado a la parte de visualización de Power BI. eh, digamos, en ese contexto realizo diferentes tipos de consultorías y capacitaciones orientadas ya sea a optimizaciones de base de datos, seguridad, administración, alta disponibilidad, diseño, implementaciones de Data Warehouse, entre otras actividades que bueno, son parte del día a día de un arquitecto de datos y un especialista en la parte de data. Entonces, esa experiencia de alrededor de 14 años la vengo plasmando siempre en diferentes eventos que venimos realizando, en diferentes iniciativas que venimos realizando aquí en AprendeDB. Y el día de hoy, bueno, estamos haciendo este webinar que justamente es Hablemos de Datos. ¿Para qué? Para poder tener un contexto, eh, digamos, desde cero hasta la parte más avanzada, si queremos llamarlo así, un vistazo bastante general, ¿ok? En esta ocasión no voy a hacer temas demostrativos técnicos porque hay mucho contexto que conversar. Y les agradezco por estar en este caso el día de hoy conectados, algunos desde Zoom, algunos otros nos están viendo también por la transmisión de Facebook, ¿no? Y bueno, invitarlos a que nos sigan, ¿no? Nuestro fanpage de AprendeDB, donde siempre estamos subiendo diferentes tipos de contenido y algunos eventos y cursos que también venimos realizando a lo largo de esos meses. Este año hemos empezado con algunos programas un poquito más activos, así que los invito a que puedan estar conectados, ¿no? Con nosotros y bueno, puedan seguirnos a través de nuestra red social que es AprendeDB. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Hola, soy Debecito. Veamos la agenda de hoy. ¿No? Debecito es nuestro icono, imagen que hemos empezado a trabajar a partir de hace unas semanas atrás y que nos va a ir estar acompañando en algunos slides también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la agenda? ¿No? Introducción a los datos, una evolución, cuál es la evolución de la analítica de datos, roles en la parte de datos, ¿no? Tecnologías asociadas al mundo de los datos y por dónde empezar, que es muchas veces una de las principales preguntas que muchos tenemos cuando empezamos a hablar de todo este mundo de data, ¿no? Y bueno, aquí trato de citar a Arturo Graf, en el cual pues nos habla, ¿no? Tiene mejor conocimiento del mundo no el que más ha vivido, sino el que más ha observado. Y los datos, que es producto de la información, si lo queremos llamar así, se
nacen en este caso basados en la observación, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que son sistemas de información que nacieron hace muchísimos años atrás, ¿no? A través del software, la programación, y se almacenaban en bases de datos transaccionales. Nosotros lo que hemos tratado de hacer siempre en esos sistemas de información donde almacenamos los datos es capturar o digitalizar, ¿no? Eh, todos los momentos que estamos observando que se están realizando en diferentes acciones, en diferentes procesos. Si vamos al supermercado, el sistema de información lo que va a hacer es registrar qué cosa, las compras que está haciendo cada una de las personas, ¿no? ¿Y qué es lo que observa el cajero? El cajero observa cuáles son los productos que está comprando la persona. En algunos casos puede incluso saber quién es la persona que está comprando. Está observando cómo la persona está pagando ese producto o esos productos, ya sea con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, con efectivo, con dinero cash, ¿no? Etcétera. Entonces, y, y esa observación que tiene un cajero, si nosotros la digitalizamos en datos y las vamos almacenando, ¿no? En un repositorio, y ya no solamente tenemos involucrado lo que observa un cajero, sino todos los cajeros que pueda tener la empresa en los diferentes horarios, ¿no? Todo eso nosotros lo vamos acumulando, 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 y todo eso que hemos observado nos permite generar conocimiento. Y ese conocimiento eh, que vamos a obtener, lo vamos a poder obtener basado en lo que hemos observado. ¿Y qué es lo que hemos observado en realidad? Son todos esos datos que ahora tenemos almacenados. Y es así un poco como el mundo ahora con el tema de la analítica de datos viene creciendo y siendo tan exponencial y podemos tener muchos roles, pero actualmente casi todos terminamos, todos los roles que tenemos dentro de una empresa o dentro de una organización, termina estando relacionado con generar conocimiento muchas veces, ¿no? Y repito, ese conocimiento va a ser producto de la observación, que es algo que se habla desde muchísimos años, muchísimos años atrás, y esa observación es la que nosotros tenemos a través de los datos. ¿Ok? Entonces, eh, con este comentario vamos a hacer una introducción a los datos. En primer lugar, antes de empezar a hablar de datos, quisiera hacer un poquito de historia, ¿no? Y en esta imagen, los que están ahorita en el Zoom y de repente los que están en Facebook puedan poner en los comentarios qué es lo que observan ustedes en esta imagen o qué es lo que les puede parecer o apreciar en esta imagen en blanco y negro que estamos apreciando. Lo pueden hacer a través del chat, por favor. ¿Qué es lo que ustedes perciben a través de esa imagen? ¿Alguien por ahí que pueda comentar en el chat? Somos más de 10 personas. Revolución industrial, industria, contaminación. Ok, sí, vamos cerca. Esa revolución industrial, esa industria eh, tuvo un punto de inicio, ¿no? Y se dio gracias a qué? Producción. Ajá, excelente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las diferentes revoluciones que ha tenido el mundo, las diferentes revoluciones industriales por las que ha pasado la humanidad, ¿no? Nos podemos ir hacia la revolución industrial, que fue, digamos, la primera revolución, ¿no? Esa revolución industrial basado en fábricas. Pero esta revolución industrial tuvo un inicio previo, o sea, antes que sea toda una revolución industrial
y que pase a afectar, digamos, a todo, prácticamente toda la humanidad, el desarrollo de muchos países, tuvo un principio, ¿no? Y es un poco lo que he estado investigando porque, o bueno, no investigando, leyendo, más que todo recordando algunos conceptos, y esto nace basado, las fábricas de la revolución industrial nacen basadas digamos, en motores, ¿no? Pero esos motores, eh, digamos, empezaron a ser famosos porque estaban basados, en una especie de, de generar, digamos, potencia, ¿no? Pero basado en un recurso, ¿no? En un recurso que hasta ahora es explotado y lo usamos mucho, que es el petróleo, ¿no? Entonces, el petróleo, ¿no? Esos son, digamos, yacimientos de petróleo que son muy, muy antiguos de aquellas épocas. Eso es un yacimiento de petróleo. Y lo que estaban haciendo aquí es explotar el petróleo. Y el petróleo empieza a generar diferentes derivados y esos derivados pues han empezado a generar la primera revolución industrial, pero inicialmente el petróleo, es digamos, es algo que existe hace muchísimo tiempo y que yo ahí leyendo algunos artículos me encontraba pues que el petróleo lo usaban antes más que todo hasta como una especie de cura medicinal cuando tenías problemas de lombrices y cosas así. O sea, nadie sabía exactamente qué podía hacer con el petróleo, ¿no? Y no era de uso, digamos, tan necesario para la humanidad, hasta que llega esta era de inventores, ¿no? Y lo primero que empiezan a generar es estas lámparas basadas en querosene, ¿no? Que eran estas lámparas que permitían tener una mayor iluminación en una época donde no existía la electricidad, ¿no? Y digamos que el queroseno era un derivado del petróleo que era bastante económico de poder acceder o de poder utilizarse. Entonces, las personas empiezan a prestarle atención al petróleo, ¿no? A través de su derivado del queroseno. Pasa el tiempo y llega otra invención, ¿no? Y es ahí donde empiezan los primeros motores, por decirlo así, ¿no? Y es ahí donde empiezan los primeros automóviles, ¿no? Basados en combustión. Entonces, el petróleo empieza a generar una mayor, aceptación porque ya te puedes trasladar, digamos, sin tener que ejercer esfuerzo humano, ¿no? Esa fuerza humana que se hacía a través de las bicicletas, por ejemplo, es cambiado por la combustión, en este caso, que es producida básicamente por petróleo y derivados del petróleo. Y luego de eso ya viene lo que les decía, ¿no? La parte fundamental de la revolución, la primera revolución industrial es que empiezan a generarse los famosos motores diésel, por ejemplo, y se empiezan a crear coches y se empiezan a crear los trenes eran basados a carbón, pero ya empiezan como que a cambiar muchos, medios de transporte a combustión basada en gasolina, ¿no? Que es un derivado del petróleo. Las máquinas de las fábricas empiezan a ser trabajadas también con combustible basado en petróleo y es ahí donde, bueno, empiezan también a generarse explotaciones de yacimientos petroleros, ¿no? En la parte de Estados Unidos, en otras partes del mundo. Se vuelve, se vuelve un insumo masivo, ¿no? Y como hay una gran cantidad, había una gran cantidad de petróleo, digamos, los inventores, por no decir ingenieros en esa época, empezaron a ver de qué forma, ¿no? Podían explotar todo ese recurso que existía, ¿no? Y que era abundante y que aún, hasta estos tiempos, lo seguimos usando y el petróleo es una de las cosas que muchas veces mueve, o es uno de los factores más importantes que mueve la economía a nivel del mundo, ¿no?
Si el petróleo sube, muchos productos van a subir. ¿Por qué? Porque los productos se trasladan, ¿no? Por medios de transporte y los medios de transporte consumen, en este caso, gasolina y la gasolina está basada en petróleo, ¿no? Si sube el petróleo, sube la gasolina y ya todos sabemos esa historia, ¿no? Y las estamos viviendo en estos últimos años, ¿no? Bastante fuertes en algunos mercados, en algunos sectores económicos. Entonces, es algo que prácticamente mueve la economía mundial, ¿no? Entonces, y es un poco ese petróleo que es el que genera, pues, que las organizaciones, las empresas, ¿no? Generen negocios y estén de una u otra forma involucrados directo o indirectamente con este recurso, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre con los datos? ¿No? Si hemos hablado de petróleo, ¿qué ocurre con los datos? Por ejemplo, este es un gráfico estatista, es una proyección que se hizo en el año 2021. Es muy complicado hacer estimaciones de datos a nivel mundial porque obviamente hay cierta privacidad en muchas empresas y en muchos lugares, entonces no tienes como que un lugar exacto de saber, oye, cuánto, por ejemplo, no sé, eh, un centro, una empresa de retail, cuántos datos tiene actualmente en su empresa, ¿no? Entonces, pero se hacen investigaciones y se recopilan diferentes estadísticas y generan un estudio, ¿no? Que permite medir, ¿no? Un aproximado del tamaño de datos que existen en el mundo, pero también permiten generar proyecciones. Entonces, en el año 2010, en todo el mundo existían 2 zettabytes, ¿no? A nivel de medida o unidad de medida, los zettabytes son 1.000 millones de gigabytes, ¿no? O millones de terabytes, si lo quieren hacer un poco más cercano, ¿no? Pero hablábamos de 1.000 millones de gigas, es un zettabyte. Entonces, para el 2010, el mundo entero tenía 2 zettabytes de datos. Entre todas las organizaciones, empresas, internet y todo lo que había, habían 2 zettabytes. Yo para esa época ya había terminado la universidad, es más, ya tenía como que dos años trabajando y, y en esa época y los datos que nosotros podíamos utilizar eran datos netamente, y algunos de repente que están aquí, que son de esa época, los únicos datos que nosotros podíamos utilizar eran los datos que teníamos dentro de la empresa, ¿no? Y no había más. Por ahí algunos reportes, en mi caso, bueno, empecé en el sector financiero y por ahí algunos datos que entregaba la SBS y que había que saber explotarlos, pero no había más, o sea, no habían celulares de alta gama, no habían aplicaciones o redes sociales, ¿no? Todos vivíamos totalmente basados en lo que podíamos recolectar de los diferentes sistemas de información que teníamos, ¿no? En Internet mismo no había mucha información. Por ahí todavía creo que no había YouTube. eh, Google sí existía, porque yo por ahí hacía mi búsqueda de las cosas que quería aprender de algunos temas, ¿no? Pero el acceso a Internet no era el boom que era ahora, ¿no? Entonces, pasa el tiempo y miren, si miramos 4 años hacia atrás, ¿no? En 2020 ya existían 64 zettabytes en el mundo, de 2 a 64 zettabytes. Entonces el mundo ha empezado a tener un crecimiento exponencial masivo de datos, pero teniendo incluso una proyección al 2025, que es prácticamente el otro año, entre 180 y 200 zettabytes, dicen algunos artículos, ¿ya?
Entonces se prevé tener 200 zettabytes de datos. Estamos hablando de 200.000 millones de gigas de datos en el mundo. Y que gran porcentaje de esos datos están disponibles. Están disponibles. ¿Ok? Entonces, empezamos a tener un nuevo recurso. Empezamos a tener un nuevo recurso. Es como el petróleo. El petróleo tenía, digamos, empezaron a generarse muchos yacimientos de petróleo y empezó a ser bastante masivo, pero no tenía, digamos, muchos lugares eh, donde ser explotado, hasta que ya, bueno, empezaron a generarse las diferentes revoluciones industriales y empezó a crecer, ¿no? Y digamos, tenemos 4 o 5 revoluciones industriales o la industria 1.0, 2.0, 3.0 y 4.0 que nos ha hecho crecer todo ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos con tantos datos? Y Germán, ¿por qué se generan esa cantidad de datos? ¿Por qué se generan? Ese es un cuadro estadista del 2020, ¿ah? O sea, estamos hablando 4 años atrás, plena pandemia, ¿ya? Y en un minuto del día, en un solo minuto del día, por ejemplo, se pueden subir 147.000 fotos en Facebook. En un minuto, 147.000 fotos. Se tienen hosteados a más de 200.000 usuarios o participantes en Zoom. Ahorita somos 13, por ejemplo, ¿no? En esa sesión. Eh, Hay más de 41 millones de mensajes en WhatsApp. Hay 500 horas de video que han sido cargadas en YouTube. Eh, en TikTok hay más de 2.000 segundos ya instalados o publicados, ¿no? En Amazon se han realizado más de 6.000 ventas, ¿no? O 6.000 envíos, digamos, desde la plataforma de Amazon. Entonces en Spotify tienes más de 28 tracks de librerías de música que han sido cargadas y así, etcétera, etcétera, ¿no? En diferentes plataformas. Entonces, todo esto ocurre en un solo minuto, imagínate en 24 horas que tiene el día, ¿no? Y en un año. Y es por eso que la cantidad de datos que estamos teniendo en el mundo va creciendo de manera exponencial y a gran medida y a gran velocidad, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos redes sociales, por ejemplo, y las mismas redes sociales eh, ponen a disposición servicios o APIs, ¿ya? Para que nosotros podamos conectarnos a esas redes sociales y poder consumir datos o extraer datos de las aplicaciones o de las redes sociales. Germán, pero ¿cómo si mis datos son privados, yo soy dueño de mis datos, perdón, yo soy dueño de mis datos? ¿Cómo es posible que una red social, pueda estar exponiendo mi información? Nosotros controlamos y somos dueños de nuestra privacidad, ¿ya? En ese caso, si tú creas un perfil con acceso público, ese acceso público tiene una razón de ser. Si tú haces una publicación y todo el mundo lo puede ver, entonces esa publicación puede ser obtenida a través de las diferentes APIs que tienen las redes sociales. Y, por ejemplo, a ver si puedo entrar por aquí. Una API de YouTube, por ejemplo. YouTube Data API, ¿no? Puedes agregar funcionalidades y a través de esta API, obviamente tienes que registrarte y todo esto se trabaja bajo desarrollo de software, pero tú puedes acceder, ¿no? A las muestras o, bueno, a los datos que son públicos de YouTube, ¿no? Y muchas veces aquí lo que trabajamos son metadatas, ¿ya? Metadatas
de las redes sociales. Un video tiene metadata, tiene el número de visualizaciones, el tiempo de duración, la cantidad de comentarios, el número de visitas, etcétera, ¿no? La posición de donde fue. O sea, hay muchas propiedades que tienen los videos y esa metadata se consume a través de esas APIs. Tienes también para Facebook, obviamente, ¿no? Y ya Mark Zuckerberg, pues, tiene a través de Meta APIs incluso para WhatsApp, ¿no? Todo el parque de Meta tienes APIs para marketing en Facebook, para marketing en Instagram, para marketing, APIs para Instagram, para WhatsApp. En TikTok también tienes APIs, ¿no? TikTok for Business y TikTok for Developers, ¿no? Entonces, a través de la programación, nosotros podemos acceder a la metadata de todo lo que nosotros generemos de manera pública, ¿ya? Si nosotros estamos exponiendo en las redes sociales de manera pública, ya sean posts, fotos, etcétera, eh, otras personas que tienen acceso a estas APIs pueden consumir esos datos. ¿Ok? Y no hay ninguna restricción de privacidad, por eso cuando tú instalas tu aplicación o tu red social, hay un contrato. Entonces, si nosotros no personalizamos nuestra privacidad, pues las empresas pueden consumir esto y empezar a hacer patrones de comportamiento. Ahí en Netflix, no sé si seguirá o no, pero hay un documental que se llama Nada es privado. Y ahí, por ejemplo, tú puedes ver cómo a través de una empresa en Inglaterra que hizo, digamos, una especie de contrato de servicios con personas de Facebook, podían a través de los datos, ¿no? Empezar a generar publicaciones en redes sociales de Facebook para cambiar el pensamiento o la intención de las personas de votar sobre un candidato en Estados Unidos. Entonces, Cambridge Analytica fue un caso bastante sonado en la parte de privacidad de datos, ¿no? Hasta el punto que llegó este documental de Nada es privado. Entonces, ahí tú de repente, si tienes acceso a Netflix o por ahí lo logras encontrar en alguna red social, alguna página, eh, vas a poder entender mucho más esta parte que es tan sensible de la privacidad y los datos, ¿no? Muchas veces, repito, decimos, no, pero ¿por qué creen que estas redes sociales son gratuitas? No, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas son gratis. En el documental nos hablan, ¿no? Cuando algo es gratis, el producto somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a esta gran cantidad de datos que tenemos en el mundo, y si nosotros individualmente estamos exponiendo estos datos a través de diferentes redes sociales que ya están viendo que existen herramientas para poder explotar esa información, ¿no? Y vienen diferentes formas de poder ser utilizados, ¿no? Una de las cosas que se está trabajando mucho, que es en esta figura del lado izquierdo, es la monetización de datos, ¿ya? Germán, la monetización, sí, existe monetización de datos, ¿no? Monetización de datos que nos permiten hacer insights de servicios, que nos permiten encontrar comportamientos o conductas de compras, o nos permiten predecir si de repente algún producto o algún servicio va a impactar de una forma positiva o negativa, eh, sin ir muy lejos, ¿no? Las personas, bueno, yo no sé si algunos de ustedes usan TikTok o no, yo trato siempre de analizar diferentes redes sociales y sí, yo sí uso TikTok en este caso.
y te encuentras con estos live de TikTok donde pues hay otros usuarios que empiezan a regalar como que, eh, digamos, stickers o cosas así, ¿ya? Y cada uno de esos objetos tiene un valor, un costo, un coins, ¿no? Y mientras tú más vas regalando, esa persona va recibiendo estos obsequios y va monetizando. Entonces hay personas y empresas que empiezan a hacer monetizaciones a través de esa red social. Hay monetizaciones a través de Facebook también, ¿no? Hay monetizaciones, por ejemplo, de personas que son gamers y hacen transmisiones en diferentes redes sociales, Twitch, por ejemplo, eh, y empiezas a ser muy popular, a ser un influencer, y a través de sus redes sociales empiezan a monetizar las diferentes acciones que vienen haciendo, ¿no? Eso es, digamos, como que de manera influencer, de manera personal, que eso es algo que nosotros lo vemos día a día, ¿no? Pero también existe la monetización a través de los datos. Entonces, se proyecta, por ejemplo, que los ingresos mundiales por monetización de datos alcancen más de 370.000 millones en el 2025 de dólares, impulsados por la creciente demanda de datos, ¿no? Y ya hemos visto, ¿no? O sea, si hay tanta cantidad de datos, ¿qué hacemos con eso? Hay que explotarlo, como el petróleo, ¿no? Tenemos tanta cantidad de datos, necesitamos explotarlo. Uno de los focos o de los enfoques que se habla mucho en la parte de datos ahora es la monetización a través de redes sociales. Yape, por ejemplo, ¿no? Yape, Plin son billeteras o pasar billeteras de pago, eh, y que han sido gratuitas por muchos años, ¿no? Y, y de alguna forma estas startups necesitan monetizar con datos, a través de los datos, ¿no? Sus negocios, porque, repito, ¿no? Nada es gratis, ¿no? Cuando, cuando algo es gratis, en este caso, por ejemplo, en un servicio, pues hay costos escondidos que hacen, monetizan tus datos, ¿no? Y cualquier empresa de capacitación, y eso o sea, no es malo, ¿ya? Pero es una estrategia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo este webinar, ¿no? Y cómo podemos monetizar esos datos, pues es teniendo el contacto de las personas que están aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ya empiezas a generar un mercado de clientes, por ejemplo, o de prospectos de clientes, ¿ok? Entonces, es un win-to-win, ¿no? Es un win-to-win. Entonces, la monetización de datos se basa en eso, en un win-to-win, en ganar y ganar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque los datos son muy valiosos, ya los datos son muy valiosos. Entonces, hay todo un mundo de negocios actualmente que se basa en la monetización. ¿Y por qué creen que las empresas que tienen mayor dinero en el mundo son empresas de tecnología? Amazon, Google, Microsoft, este, eh, Facebook, ¿no? O bueno, Meta, etcétera, ¿no? ¿Por qué tienen tanto dinero si todas sus redes sociales son gratuitas y todos entran gratis? Porque ellos son los que mejoraron la monetización de datos. La monetización a través de tecnología existe desde hace muchísimos años en el tiempo. Y uno de esos casos es el modelo, por ejemplo, de Spotify, ¿ya? Eh, ¿Cómo se hacía monetización antes a través de la tecnología? Era a través de la publicidad, a través de anuncios, ¿no? Antes, los que somos de la época de los noventas, que empezamos a ver, digamos, servicios de internet desde los años 90, inicio de los años 2000, tú entrabas a una página cualquiera y veías publicidades de diferentes productos a la derecha, a la izquierda, te salían ventanas, etcétera, ¿no? Y si tú hacías clic, las personas o digamos la empresa
que, que era la que alojaba la página web, ganaba un porcentaje de centavos de dólar por cada clic que se hacían sobre los diferentes anuncios que estaban dentro de la página. Entonces, cuando nace Facebook y se han visto la película de red social, eh, Mark Zuckerberg fue muy ambicioso en su estrategia. Él no quiso poner publicidad en su red social. Él trató de invertir todo lo que pudo hasta el final para que no exista publicidad dentro dentro de los paneles o dentro de los iframes de la página de Facebook. Entonces, ¿de qué forma empezó a ganar dinero Facebook? A través de la monetización de los datos. Todos los usuarios que se registraban pasaban a una lista de inversiones y lo que se hace es básicamente generar publicidad a las personas que estaban dentro de la red social. Así empezó, ¿no? Y por eso es que se empezaba a cotizar o valorizar la empresa, porque tienes una red o un sistema de más de 50.000 usuarios, ¿no? Y por eso te pagan. ¿Qué es lo que hacen ahora los influencers, ¿no? Un influencer puede ganar más o monetizar más su red social mientras más suscriptores tenga, ¿no? Entonces, pero ese es un modelo que viene hace muchísimos años atrás y que las redes sociales han sido las que tomaron ese modelo de negocio y lo supieron trabajar bastante bien y por eso ahora pues dirigen prácticamente la economía, ¿no? Entonces, y nosotros podemos hacer monetización de datos, ¿no? Muchas personas, muchos emprendedores hacen estrategias de monetización de datos, muchas veces de ese tipo, ¿no? O sea, no, ya no es que te paguen directamente un monto específico, sino que los datos que tú puedes tener de diferentes personas se pueden luego monetizar. ¿Por qué? Porque se convierten en estrategias de marketing y esas estrategias de marketing terminan siendo oportunidades de negocio que generan utilidades dentro de ese modelo, ¿no? Entonces, es de esa forma que se trabaja. Pero es algo que de repente muchos en su día a día no lo ven. ¿Qué es lo que más percibimos a través de los datos en el día a día? Y ya no solamente son los gerentes, ¿no? O sea, muchos eh, trabajadores, incluso de manera individual, toman decisiones, ¿no? Toman decisiones basadas en datos. Entonces, hay un estudio que dice, 9 de cada 10 ejecutivos admiten tomar decisiones importantes con información adecuada. Entonces, eh, antes, cuando no existían esta gran cantidad de datos, sí teníamos que generar toma de decisiones basadas en información. Yo les decía, ¿no? En el 2010, por ejemplo, que solamente existían 12 terabytes en todo el mundo, muchas empresas hacían reportes y a partir de esos reportes tomaban decisiones, ¿no? Y eso es algo que aún se sigue haciendo en otras empresas, ¿no? Hacemos reportes y a partir de esos reportes generamos informes, generamos algunos cuadros estadísticos o unos gráficos. Y a partir de ahí, los gerentes empiezan a ver cómo va evolucionando las ventas y empiezan, por experiencia y conocimiento, empiezan a tomar decisiones. Entonces, los datos no solamente están en el sector de monetización, sino están en el sector de apoyo a la toma de decisiones en diferentes niveles. ¿Ok? Entonces, todos los datos en abundancia que se tienen ahora, eh, hay muchas disciplinas, se están orientando a muchísimas cosas, ¿no? Pero dos de los temas más fuertes, por decirlo así, que se vienen trabajando es la monetización de datos y la toma de decisiones, ¿ok? Luego, ¿cómo es que hay esta evolución de la analítica de datos? ¿No? Ya hemos crecido a nivel de datos de forma exponencial, ¿no? Estamos explotando todos estos datos para hacer ya sea monetización o toma de decisiones, pero cómo ha crecido y cómo ha evolucionado todo este sector, ¿no?
¿Ok? Entonces, la evolución de la analítica de datos se da porque existen tipos de analítica de datos. ¿Ok? Tipos de analítica de datos. Descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo, cognitivo y generativo. ¿Ok? Ahora, estos tipos de analítica, conforme tú los vas tomando y vas queriendo trabajar con ellos, va a generar un mayor valor de negocio. Si yo, por ejemplo, utilizo una analítica cognitiva, mi valor de negocio va a ser bastante alto. Pero la complejidad de implementación también es bastante alta. ¿Ok? Conforme yo utilice un tipo de analítica de datos, digamos, superior, voy a generar mayor valor al negocio. El negocio va a poder generar mayor producción, va a poder no solamente tomar mejores decisiones, sino que va a poder crecer en el mercado, pero el nivel de complejidad de implementación también es mucho mayor. Entonces, ¿qué hace cada una de ellas? Y de repente aquí ustedes se van a poder identificar si es que están trabajando actualmente en la parte de datos, ¿ya? Y se clasifican en tres tipos grandes, ¿no? La inteligencia de negocios, la analítica avanzada y la inteligencia artificial. A nivel de inteligencia en negocios, tenemos la analítica descriptiva. Y la analítica descriptiva nos permite dar respuestas a qué está pasando, ¿no? Que son esos reportes que nosotros usamos hacer a través de Excel incluso, ¿no? Y nos permite responder qué está pasando dentro de la empresa, ¿no? Estamos vendiendo, qué tanto estamos vendiendo, qué tanto están llegando los clientes, etcétera. Pero luego viene una inteligencia de negocios de tipo diagnóstico, que se encarga de analizar esas preguntas en por qué está pasando esto. Y muchas veces el por qué está pasando esto ya nos genera tener que desarrollar, en este caso, bases de datos OLAP o cubos analíticos. Estos cubos analíticos tienen incorporado KPIs o indicadores, ¿no? Que nos permiten medir si es que nosotros estamos llegando a una meta, si es que no estamos llegando a una meta, si es que estamos lejos de la meta, ¿ya? Entonces, ya nos da un termómetro de cómo, ya no solamente de qué está pasando, sino de por qué está ocurriendo esto, por qué no estamos llegando por qué no estamos llegando a incrementar las ventas, porque el volumen de ventas ha bajado o no estamos llegando ni siquiera al 30% de las ventas estimadas, cosas así. Una vez que nosotros eh, podemos estar en este mundo de una inteligencia de negocios un poquito avanzada, que es a través del diagnóstico y que tenemos cubos y tenemos dimensiones y tenemos tablas de hechos y tenemos indicadores y tenemos ratios, ¿ya? Podemos pasar a una analítica avanzada, que ya está asociado con parte de la inteligencia artificial, ¿ok? La analítica avanzada está asociado con la inteligencia artificial, pero tiene un soporte tecnológico basado en el Big Data, ¿ok? En inteligencia y negocios tenemos bases de datos estructurados, tenemos nuestros data warehouse, nuestros data marts, y nuestros dashboards. En la analítica avanzada ya estamos hablando de conceptos de Big Data aplicados con Machine Learning. Entonces, la analítica predictiva nos dice qué es lo que podría pasar. Y el qué es lo que podría pasar hace referencia a cuando nosotros estamos, en este caso, generando proyecciones, por ejemplo. Oye, ¿cuánto vamos a vender el siguiente mes? ¿Cuánto podemos colocar ese producto el siguiente mes? Etcétera. ¿Ok? Luego, el prescriptivo
es parte de el Machine Learning o, digamos, lenguaje de máquina, ¿ya? Pero que ya no solamente predice, ¿ya? No solamente predice, sino que te brinda escenarios. Te dice, mira, tú dame, es una especie de simulación de sistemas, ¿ya? Es una especie de simulación en lo que te dice, mira, dame las opciones que tienes, ¿no? Mira, voy a lanzar un nuevo producto y para ese nuevo producto voy a trabajar con estas 5 estrategias de marketing. Entonces, lo que hace Machine Learning es, toma esas 5 estrategias de marketing y las empieza a través de redes neuronales, empieza a analizar con otras estrategias de marketing que ya se han realizado en el pasado de diferentes productos. Y de esas 5 te empieza a decir, oye, asigna como que una especie de pesos y te dice, este es el mejor escenario o esta es la mejor estrategia que vas a poder tomar basado en todo lo que has tenido en el tiempo. Simulación. O sea, te permite generar una simulación y con esa simulación tú puedes ver, ¿no? Porque no solamente es que analiza, sino que empieza a ejecutar, basado en datos, empieza a ejecutar la estrategia. Empieza a ejecutar las 5 estrategias basadas en los datos históricos, por eso es una simulación, y luego termina decantando en, oye, ese es tu mejor escenario. Basado en todo el histórico, hemos hecho una simulación de cada una de las estrategias y ese es tu mejor escenario. De las 5, deberías ir por aquí. Entonces, pero llegar a ese nivel de prescriptivo, necesitamos tener una gran cantidad de datos históricos alineados a los diferentes productos que tenemos dentro de la organización y también externo. Entonces, ahí a través del Big Data, no solamente analizamos datos que están dentro de la organización, sino que analizamos datos que están fuera de ella. Y eso es lo que nos permite generar una predictividad y poder ser prescriptivos, porque ya no solamente utilizamos datos internos, sino podemos estudiar el mercado externo, podemos buscar comportamientos o patrones de comportamiento de las personas a través de las redes sociales, basado en análisis de sentimiento, por ejemplo, o simplemente poder ver datos o comportamientos de patrones de compras, de ventas, de geolocalización, etcétera, porque todo eso está en las redes sociales. Entonces, el Big Data te permite a través de estas APIs que les enseñé y les mostré al inicio, ¿no? Permite recopilar todos esos datos y cruzarlos con los datos que tienes tú dentro de tu organización y analizarlos a través de laboratorios, en este caso de Machine Learning, y poder llegar a ese tipo de analítica. Por eso se le llama analítica avanzada. Y ya luego viene la inteligencia artificial, ¿no? Que es una complejidad de implementación bastante alta, y lo que busca es aprender de manera natural. ¿Qué quiere decir? Basado, por ejemplo, en lenguaje. Un chatbot, por ejemplo. Un chatbot que te permita responder a diferentes preguntas que tú le puedas dar como cualquier persona. O sea, ya no tienes frente a ti a una persona que está, en este caso, atendiendo un problema dentro de la empresa, sino que este chatbot tiene toda una base de conocimiento, ¿ya? Tiene una base de conocimiento, pero a su vez es capaz de procesar en tiempo real las diferentes expresiones que tú le vas dando, ya sea a través de voz, a través de texto, a través de una videollamada. ¿Por qué? Porque este eh, modelo cognitivo o servicio cognitivo permite hacer análisis de sentimientos, permite convertir la voz en texto, permite hacer reconocimiento de imágenes. Entonces, tú con un chatbot, digamos, bastante fuerte, puedes ver si la persona que te está preguntando sobre un problema que está teniendo, te está preguntando de una manera tranquila, de una manera molesta,
de una manera alegre, y basado en ese análisis de sentimiento, la respuesta que te va a dar el chatbot va a ser eh, para poder, por ejemplo, si estás molesto, si estás preguntando de una manera molesta o de una forma agresiva, el chatbot va a poder responderte de una manera amable, asequible, sencilla y con mucha calma, para que la persona que está recibiendo el mensaje no se siga ofuscando o molestando más. Entonces, eso no lo hace como, por ejemplo, hay algunos chatbots que básicamente tú lanzas una pregunta y ya tienen respuestas hechas. Esto no es un chatbot netamente, ¿no? Porque no hay inteligencia artificial ahí. Simplemente es una base de conocimientos y tú haces una pregunta y te responde basado en la base de conocimientos. El chatbot con servicios cognitivos interpreta lo que tú le estás diciendo y basado en todo el conocimiento que tiene almacenado, empieza a dar respuestas de acuerdo a la situación en la que se está comportando. Por eso la inteligencia artificial es muy, muy avanzada. Y digamos, la inteligencia artificial generativo o el Generative Artificial Intelligence es ya esa inteligencia que crea ideas y contenidos nuevos, ¿no? Por ejemplo, hay ya inteligencias artificiales como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Que tienen una base de conocimientos de todos los datos que hay en Internet de manera pública, ¿no? Y esa inteligencia artificial lo que ha hecho es recolectar toda esa información, la han procesado a través de modelos analíticos y tú le empiezas a preguntar cosas y te empieza a responder y te empieza a generar contenido nuevo, ¿no? Hay otras inteligencias artificiales, por ejemplo, que tú le dices, oye, necesito 30 frases con imágenes basados en, no sé, pues en historia del Perú. Y te empieza a generar 30 imágenes con textos alusivos a la historia del Perú. Entonces te empieza a generar contenido, ¿no? Es una inteligencia artificial bastante dinámica, porque ya no solamente está esperando que tú le preguntes para darte una respuesta, sino que basado en lo que la información o los datos que tú le das, te genera respuestas, pero que son contenido que tú puedes utilizar, ya sea a nivel de redes sociales o para poder retroalimentar proyectos o servicios, ¿ya? Pero cada una de estas tipos de analítica, conforme las vas utilizando, vas generando mayor cantidad de infraestructura, mayor cantidad de servicios, mayor cantidad de personal, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los roles en los datos que están asociados en esos tipos de analítica? Por ejemplo, para la inteligencia en negocios, muchas veces, ¿qué roles tenemos? Un administrador de base de datos, ¿por qué? Porque la inteligencia de negocios está basada en datos estructurados, ¿ya? Entonces, necesitas a alguien que administre el data warehouse, que administre el data mart, que instale y configure los servicios. Necesitas algo que se perdió mucho en el tiempo como rol, ya en muchas ofertas laborales no lo veo, eh, que son los famosos integradores de datos. Los integradores de datos, los data integrations, lo que hacían era, eran los responsables de conectarse a diferentes fuentes de datos, a limpiar los datos para luego llevarlos hacia un data warehouse, que son los procesos CTL en la parte de inteligencia de negocios. Luego vienen los analistas de datos, que son los que interactúan con las bases de datos para, por ejemplo, generar reportes específicos, que no necesariamente están ligados a la parte de BI, sino que de repente hasta usando Excel pueden crear algunas macros, ¿no? Con tablas dinámicas y reportes o gráficos dentro del mismo Excel y empezar a generar informes para gerencia, ¿no? Informes estáticos, ¿no? Para una presentación, para un directorio, etcétera. Son los analistas de datos. Y los analistas de BI o los analistas de Business Intelligence son los que se encargan de explotar los datos y convertirlos en información basados en modelos analíticos. Ellos son los que conocen qué es un modelo multidimensional, qué es una dimensión, qué es una fact table, qué es un KPI, cómo generas los KPIs, cómo los segmentas.
y toda la parte de OLAP que usualmente trabajamos a nivel de BI, como es en la parte de diagnóstico sobre todo. Y en la parte de descriptivo son los que hacen los dashboards, ya no en Excel, sino utilizan herramientas de inteligencia en negocios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esos son los roles, digamos, que usualmente podríamos encontrar en un sector de inteligencia en negocios. En una analítica avanzada donde hay modelos predictivos y modelos prescriptivos, en Perú, sobre todo y en Sudamérica, más se utilizan modelos predictivos. No he visto muchos casos de empresas en Sudamérica como tal que usen modelos prescriptivos porque está más basado, repito, en simulación, ¿ya? Pero sí se usa muchísimo la parte de predictividad. Entonces, en analítica avanzada, ¿qué vas a encontrar? Vas a encontrar ingenieros de datos, que son los que han absorbido mucho el integrador de datos, ¿ya? Tus científicos de datos, porque los científicos de datos son los que generan esos modelos predictivos, y arquitectos de datos, que son los que tienen que ver todos los diferentes componentes que van a ser utilizados para poder llegar a esa predictividad, ver las fuentes de origen, de dónde se van a recopilar los datos, el linaje de los datos, cómo van a llevarse de un lado a otro y cómo ese dato se va a convertir luego en un modelo predictivo. ¿Puedes tener arquitectos de datos en Business Intelligence? Sí podrías tenerlos, pero no son, digamos, muy frecuentes porque los costos en proyectos de Business Intelligence son, como son de menor complejidad, pues generan menor costo, pero también generan un menor valor al negocio, ¿ya? Entonces, si es una empresa que tiene, digamos, proyectos de modelos predictivos y proyectos de inteligencia de negocios, sí podrías tener un arquitecto de datos. ¿Por qué? Porque está viendo la parte de predictividad. ¿Y por qué? Porque en la parte de predictividad ves Big Data y por eso hay un ingeniero de datos relacionado en ese proyecto, en ese rol. Y de ahí podría darse un vistazo con la parte de Business Intelligence. Ahora, estos roles también van a convivir con estos otros roles que están acá. ¿Por qué? Porque si bien la empresa está generando modelos predictivos, por ejemplo, va a querer también, aparte de tener modelos predictivos, seguir manejando modelos de diagnóstico. Entonces vas a tener seguir involucrado y tu equipo de datos crece, ya, tu equipo de datos crece. En la parte cognitiva, más que todo en la parte cognitiva, vas a mantener el mismo esquema con ingenieros de datos, con arquitectos de datos y científicos de datos, porque los modelos cognitivos y la inteligencia artificial está basado eh, en ciencia de datos. Y los modelos predictivos y los modelos prescriptivos, que son también simulación, también están basados en ciencia de datos. Entonces, el científico de datos cubre toda esta parte, ¿ya? La parte generativa, vas a tener a un científico de datos consumiendo servicios, ¿ya? Servicios o soluciones de inteligencia artificial generativa. No va a desarrollar o implementar una inteligencia artificial generativa, sino que va a consumir. Por ejemplo, es como cuando quieres conectar el ChatGPT a tu solución de inteligencia de negocios. ¿Ya? ¿De qué forma puedo yo conectar ChatGPT a un modelo analítico? Puedes tenerlo como una fuente de origen o una fuente de datos, ¿ya? Pero no es sencillo. Entonces ahí tienes que tener involucrado a un científico de datos. Van a cambiar dentro de cada uno de los roles los conocimientos, las experiencias, los skills, sí, van a cambiar, porque un arquitecto de datos puede ser un arquitecto de datos que ve soluciones para datos que nosotros conocemos como procesos batch o procesamiento en bloque, o es un arquitecto de datos que debe conocer arquitecturas para procesamientos en streaming, o tiene que ser un arquitecto de datos que maneje arquitecturas para proyectos de datos predictivos, pero en arquitecturas lambda, ¿no? Que son una mezcla de batch con string. Entonces, los requerimientos van cambiando, ¿ya? Pero el rol se mantiene. Entonces, hay otros roles
que se han ido añadiendo en diferentes organizaciones como los data stewards, los data owners, que vienen un poco más del tema de gobierno de datos, o los data translator, ya que vienen más del lado de negocio, porque necesitas personas que interactúen con estos roles del lado de negocio y pueda haber ese puente entre las personas que van del lado de negocio, los gerentes comerciales, la parte comercial, la parte de negocio, y que puedan interactuar o entender a estos roles. Porque, o sea, el analista de BI muchas veces, o el científico de datos, si bien debería tener un skill de poder conversar con los stakeholders, con los usuarios, con los business analytics o los business users, ¿ya? A veces no tienen esos skills, esos soft skills. Entonces empiezan a generarse nuevos roles, pero que son roles que están ligados más al lado del negocio. No son roles que van a estar, eh, digamos, dentro de la capa de aplicación o de la capa de desarrollo e implementación de las soluciones analíticas, ¿ya? Sino que son, digamos, roles que van más de soporte al negocio. Entonces, por eso yo no los estoy considerando aquí. Por ahí alguien me puede decir, Germán, sí, pero mira, ahora hay data translators, o analistas translator, etcétera, o los data stewards, pero en este caso son más del lado del negocio, son los que van a decir, oye, ¿por qué vamos a hacer un modelo predictivo? ¿Qué va a tener el modelo predictivo? ¿No? Yo justo en la mañana, por ejemplo, conversaba con un amigo que es ingeniero de datos y yo le decía, no, oye, mira, estamos conversando con otro amigo, con otro colega. Y queremos hablar y ver temas con Python, ¿no? Python aplicado al análisis de datos, ¿no? Y tenemos los conceptos y tenemos la estructura, pero ¿cuál es el día a día de un ingeniero de datos? Le decía, ¿no? Porque él es data engine. Entonces me decían, bueno, nosotros vemos más la parte técnica. Entonces tuve que hacerle 5 preguntas, ¿ya? Y en la pregunta 5 recién me supo responder eh, qué datos del negocio utilizaba en su día a día. Porque el objetivo era ese, saber, cuando uno pregunta, ¿no? ¿Cuál es el día a día? Es saber, oye, ¿qué datos estás mezclando, ¿no? En una empresa como analista de datos, ¿no? ¿Qué datos son los que vienen? Entonces, cuando tú hablas con un ingeniero de datos, te va a hablar, no sé, pues, que estoy trabajando en la capa DBV, que estoy trabajando en la capa Gold, o estoy trabajando en la capa Plata, estoy haciendo ah, data frames, estoy trabajando notebooks con Spark, o sea, te habla muy técnico, ¿no? Entonces, ocurre que cuando tú vas con la gente de negocio, que son los que hacen las estrategias para la monetización de datos, que son los que toman las decisiones, no conversan, perdón, no conversa, no fluye. Entonces ahí es donde empiezan a nacer nuevos roles de soporte al negocio, ¿ya? Pero estos son los roles que usualmente estamos ligados a la parte de desarrollo e implementación de analítica, ya sea en BI, en analítica avanzada o en inteligencia artificial. ¿Y qué tecnologías están asociadas en este lado, en este rubro? ¿No? Se mantienen los roles, ¿no? Se mantienen las analíticas. Y, por ejemplo, en inteligencia de negocios, algunos dirán Excel, sí, o sea, parece broma, pero hay muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, ya las pymes, por ejemplo, o empresas que, digamos, no tienen áreas de sistemas más que 2, 3 personas que hacen soporte de redes, base de datos y seguridad, y que entre esas 3, 4 personas se cargan todo el negocio, ¿no? Entonces tienes muchas personas que son no técnicas, eh, contadores, administradores, economistas, que utilizan Excel como herramienta de BI. Yo recuerdo hace más de ya casi 10 años, llegué a una empresa de consumo masivo muy grande, ¿ya? A nivel comercial era una empresa bastante grande, eh, donde ellos tenían ese escenario, tenían 4 personas en sistemas que atendían a 6 departamentos, 6 regiones, y para que más o menos se den cuenta el volumen de ventas, una venta, una factura estaba asociado, por ejemplo,
a 1000 chips de celular. Una sola factura estaba asociada a 1000 chips. O sea, una factura en el detalle tenía 1000 emails. Email le llamamos a los códigos de los chips de teléfono, ¿no? Entonces, y tenían diferentes rubros, tenían telecomunicaciones, tenían temas de abarrotes, etcétera, ¿no? O sea, era bastante grande. Entonces, y tenían un área de inteligencia comercial, le llamaban ellos. Y un día me dijeron, mira Germán, te voy a presentar el área de inteligencia comercial porque tú vas a ser administrador de base de datos y tú vas a darle soportes a este equipo. Y yo dije, uy, ¿cuánta gente de sistemas estará acá, no? Y todos eran contadores, economistas eh, y administradores. Y ellos usaban, lo que hacían era, descargaban un reporte de SQL, una sábana con 50 columnas, con más de 50.000 registros, lo ponían en su Excel y en su Excel empezaban a cruzar tablas, hojas, ¿no? Hacían cruces con el buscar B y empezaban a crear sus tablas dinámicas, luego que empezaban a crear sus tablas dinámicas empezaban a hacer filtros y luego que hacían sus filtros empezaban a hacer sus cuadres y luego empezaban a sacar sus gráficos, ¿no? Y todo el día estaban trabajando así, eran 6 personas, que sentado un analista de datos y un administrador de base de datos un mes, o podías automatizar todo ese proceso de esas 6 personas, ¿ya? Entonces, pero se usaba Excel. Luego, unos 4 años después, entró a una empresa que brindaba servicios de outsourcing para el sector financiero, colocaciones de créditos y tarjetas de crédito, y la fuerza de ventas a nivel nacional eran más de 250 colaboradores, y a todos teníamos que hacerle llegar reportes diarios. Entonces, yo cuando llegué, habían analistas de datos en el área de inteligencia comercial que sí eran ya de sistemas, y ellos tenían procesos bastante fuertes a nivel de SQL, pero lo conectaban todo a Excel. Se conectaban a Excel los queries, y luego desde el mismo SQL lo exportaban en Excel a una carpeta y tenían macros, y a través de macros de Excel empezaban a generar los diferentes reportes a las diferentes zonas, con los diferentes gráficos y toda la parte, digamos, de visualización con macros, y se enviaba por correo. Si esa macro se caía, o si ese servidor donde estaba la macro principal se caía, todo el negocio se quedaba sin reportes. Entonces, parece broma, pero Excel es una herramienta que se utiliza en empresas que no son tan pequeñas, ¿eh? Y hay muchos bancos que sus áreas de inteligencia comercial, inteligencia de negocios, que son personas que no necesariamente son de informática, de tecnología, están usando Excel para hacer análisis de datos, ¿ya? Los que somos de tecnología dicen, no, pero ¿por qué usa una base de datos? No, es más fácil. Sí, pero o sea, para ellos es más fácil también, obviamente, aprender, usar fórmulas de Excel que usar, pues, lenguaje SQL, ¿no? Entonces, por eso está Excel ahí. Luego está SQL como, en general, le pongo SQL en general porque puede ser Oracle, puede ser SQL Server, puede ser MySQL, puede ser Postgres, pueden ser diferentes motores de base de datos, pero SQL en general. Y están las herramientas de BI. Hay varias, ya, yo estoy poniéndolas como que las conocidas, por decirlo así, pero hay más. ClickSense o ClickView, Power BI, Locker reemplazó a Data Studio en Google. Google tenía una herramienta llamada Data Studio para la parte de inteligencia de negocios, y como que no le hacían mucho ruido o no le hacía mucha competencia a Power BI, y vieron en el mercado a Locker Studio. Locker era una empresa que existía de manera independiente, muy fuerte, pero con poco mercado,
Y lo que hizo Google fue absorber esta empresa, la compró y es ahorita la que está, digamos, como que yendo bastante fuerte con Power BI porque se integra muy bien con Excel, ¿ya? Looker yo lo he podido ver en algunos proyectos y se integra bastante bien con Excel, entonces por eso está teniendo mucha acogida. Y Tableau, ¿no? Que junto con Click son de los más antiguos incluso que Power BI, pero desde mi punto de vista la experiencia de usuario de Tableau es un poco difícil, ¿ya? Desde mi punto de vista, es un poquito difícil. Para un usuario de sistemas sí es más asequible, pero para una persona que no es de TI, Tableau sí es un poquito más difícil que ClickView, incluso ClickView sí es un poco más sencillo también de usar para BI. Para analítica avanzada, pues necesitas servicios de Big Data y si tienes que tener servicios de Big Data, tiene que estar Apache Spark de por sí. Ya Apache Spark para ver temas de todo lo que es procesamiento de datos para Big Data. Hay servicios en nube como BigQuery, por ejemplo, que digamos es como una especie de data warehouse analítico, bastante robusto, bastante fuerte y que lo puedes usar con SQL, con lenguaje SQL para poder generar no solamente ingeniería de datos, sino también ciencia de datos. Ya tiene modelos incorporados de Machine Learning dentro de BigQuery que te permite hacer esa parte. Databricks, que es un producto independiente, pero que, digamos, trabaja o lo puedes adquirir dentro de diferentes servicios de cloud computing, que está integrado con Apache Spark, ¿ok? Muy bueno, muy eficiente para la parte de ingeniería de datos y para la parte de ciencia de datos. Eh, Azure, que tiene dos servicios bastante fuertes, que es Data Factory y Synapse. Synapse integra Databricks, integra Spark, e integra la parte de base de datos analítica tipo BigQuery y Data Factory, que también está dentro de Synapse, pero digamos que es el orquestador eh, de procesamiento para Big Data, ¿no? Para la parte de ingesta sobre todo. Dataiku, que es open source, ya, más que todo es para ciencia de datos, ¿ok? Para modelos de ciencia de datos, para, digamos, modelos predictivos de ciencia de datos, de manera open. Y Python y R, que son de las herramientas que son bases para la ingeniería y ciencia de datos. Python y R tienen incorporado módulos para hacer ciencia de datos y en el caso de Python para hacer un poco de ingeniería de datos, pero ambos trabajan mucho con la ciencia de datos. Cuando tú quieres hacer modelos de Machine Learning, sobre todo, puedes utilizar o R o Python. Entonces, dentro de Spark, por ejemplo, Apache Spark te reconoce lenguajes de Python y lenguajes de R. Entonces, básico para un ingeniero de datos o un científico de datos, Python y R, ¿ya? Python y R lo vas a poder usar en diferentes servicios, incluso en BigQuery, incluso en Synapse, incluso en Databricks, en SAS también y en Dataiku también. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque son servicios. BigQuery es un servicio, Synapse es un servicio, Databricks es un servicio, Apache Spark es un servicio, SAS es un servicio, Dataiku es un servicio y Data Factory es un servicio. Pero Python y R son los lenguajes con los que tú desarrollas estos modelos predictivos, ¿ok? Y también para la parte de modelos cognitivos. Ya cuando vas a ver modelos cognitivos, tiene servicios. Cognitive Service en Azure, BAR ahí de Google, Amazon SageMaker para AWS, ¿no? Son servicios, pero que estos servicios, cuando internamente vas a desarrollarlo, utilizan OR o utilizan Python, ¿ok? Y para la parte generativa, bueno, ChatGPT con OpenAI, MetaAI, que es como que la competencia de OpenAI de GPT, eh, si bien se le llama, las siglas vienen de un lenguaje de modelos analíticos, ¿ya? Más o menos así, no, mi inglés no es muy bueno, pero es como que
está orientado para grandes modelos analíticos, ¿ya? Que es, digamos, la competencia que ha trabajado en este caso el equipo de Meta para competir contra ChatGPT, que, digamos, es un producto open, pero que está sponsoreado por Microsoft, ¿ya? Entonces, como ven, tienen los niveles de analítica de datos, los roles y las tecnologías, ¿no? Asociadas en cada uno de ellos. Entonces, como ves, conforme vas yendo a proyectos de mayor complejidad, tienes que conocer servicios que son mucho más complicados. Cognitive Service, o sea, a desarrollar un servicio que se integre de lenguaje, por ejemplo, de texto a voz o de voz a texto, no es muy sencillo de integrar. ¿Por qué? Porque todo se trabaja con datos en JSON y trabajas con Python, ¿no? Y tienes que tenerlo dentro de un servicio que te permita luego eso exponerlo en un web service o en una API, ¿ya? Y ya estás hablando de desarrollo de software, ¿no? Entonces estás hablando un poco más de programación. Cuando ves servicios cognitivos, estás ya, y prescriptivos, que es simulación, estás muy ligado a la parte de programación con Python, sobre todo. En el caso de generativo es cómo tus diferentes servicios que estás teniendo en la parte de predictivo, prescriptivo, en BI y en cognitivo, lo puedes integrar con esos servicios que están abiertos al uso. No es que las empresas estén usando ChatGPT, así como nosotros podemos entrar y decir, ChatGPT, muéstrame el código fuente para poder crear una página web utilizando, no sé, C# o ASP o HTML5, ¿ya? Sino que se integran los servicios a través de APIs con esos servicios de inteligencia artificial generativa, y es por eso que es complejo, ¿no? Es mucho más complejo. Ahora, se están viniendo nuevas cosas, más que todo en Microsoft se ha estado viendo hace poco, eh, Microsoft Copilot para lo que es la parte de Office 365 y la parte de Microsoft Fabric, que es, digamos, la nueva versión de Power BI, que integra servicios de ingeniería de datos dentro de Power BI. Entonces, puedes hacer como que una especie de analítica avanzada, pero desde un entorno un poco más sencillo, sin tantos servicios. ¿Ok? Entonces, eh, ¿hay más que eso? Sí, obviamente hay más, ¿no? Por ejemplo, si yo veo servicios de ingeniería de datos o Big Data en Azure, tengo involucrados estos diferentes servicios, ¿no? Tengo, si es streaming, tengo servicios de Azure Event Hubs para ingestas de datos masivas. Si son procesos batch, uso Azure Data Factory. Tengo servicios de Azure Data Lake, por ejemplo, y aquí tengo una arquitectura de Data Lake para tener capas de bronce, silver y gold. Luego tengo Databricks para poder tener Apache Spark, o puedo usar Machine Learning Flow, o Azure Databricks SQL Analytics, ¿no? Que son también servicios de Azure. Lo puedo interactuar con Azure Machine Learning para la parte de predicción, o Azure Kubernetes Service, por ejemplo, a nivel de contenedores. Lo puedo exponer en Power BI, o puedo utilizarlo también con Azure Synapse Analytics. Todos estos servicios para el gobierno de datos, tengo Azure Purview para poder trabajar con DevOps. eh, Microsoft Fabric, como fábrica, Microsoft Fabric se llama ese nuevo producto de Power BI. Tienes Azure DevOps, Azure Key Vault, AD, Azure Monitor, ¿no? O sea, son diferentes servicios. Para AWS tienes Kinesis para la ingesta de datos, AWS IoT Events cuando te estás haciendo telemetría, Amazon API Gateway, Amazon S3 para lago de datos, uso Databricks igual para hacer el Delta Lake, Redshift, que es como el equivalente a BigQuery, eh, QuickSight, que es la parte de visualización, pero Glue para la parte de Machine Learning, Athena también para la parte de inteligencia artificial. Entonces, hay más servicios. En GCP igual, ¿no?
Los Cloud Storage para la parte del lago de datos, Databricks y Looker para poder la parte de visualización y Vertex, ¿no? Eh, y si sigo explorando el mundo de nube, me voy a encontrar con más servicios que están relacionados, porque eso no funciona solo, ¿no? Se tiene que integrar con diferentes servicios. Entonces, va creciendo, ¿no? Y cada vez vas a ver más servicios para VPN, para seguridad, para infraestructura, para desarrollo de software, para APIs, etcétera, ¿no? Entonces, no es sencillo este mundo de la analítica y por eso es que les decía, ¿no? A mayor valor del negocio hay una mayor complejidad, ¿ok? Ahora, tenemos todo este mundo, hemos visto varios roles, varios servicios, varios tipos, ¿no? ¿Por dónde empezar? Y con eso ya voy terminando. Recuerden que al final tenemos un sorteo de 2 medias becas para nuestro curso de especialización de SQL Server a los que han asistido y se han registrado en el evento. ¿Ok? Eh, entonces, yo siempre digo, ¿no? Cuando me dicen por dónde empezar algo, crea una ruta de aprendizaje. ¿Ya? Crea una ruta de aprendizaje y por defecto algunos deben saber Excel, pero deberían conocer Excel más para el mundo de análisis de datos. Es importantísimo empezar teniendo claro la parte de SQL, ya sea en Oracle, en SQL Server, en MySQL, en Postgres, ¿ya? Y de ahí empieza a decidir. Tienes que decidir, ¿me voy por Tableau, me voy por Power BI o me voy por Looker? ¿Y cómo decido? Mira, puedes ir, para decidir tienes diferentes factores. Puedes ir por lo que todos están usando en gran escala, como es Power BI o Looker, por ejemplo, ¿ya? Que hay mucho mercado, pero obviamente, a haber mucho mercado, hay más competencia. O puedes irte para aprender algo que es un poco más complejo, que no hay una gran oferta, pero digamos, son pocas las personas que lo manejan digamos, hay, digamos, más posibilidades de cuando encuentres un trabajo para eso, quedarte y no tener que competir con muchas personas, que es, por ejemplo, Tableau o Click, ¿ya? Entonces, tienes que elegir un producto para visualización. Con esas 3 herramientas, ya eres un analista de BI, ¿no? Con Excel y SQL o con Excel y SQL ya tienes un rol de analista de datos. Con Excel, SQL y una de las 3 herramientas más usadas en el mercado, ya eres un analista de BI, ¿no? Por ejemplo, Power BI. Germán, pero ya soy un analista de BI, pero yo quiero seguir creciendo, ¿no? Quiero seguir creciendo, ahora quiero ser un ingeniero de datos, ¿ok? O quiero ser un científico de datos, ¿ok? Si quieres ser un científico de datos, ¿ya? Tienes que saber Apache Spark, ¿ok? Si quieres ser ingeniero de datos o científico de datos, tienes que saber Apache Spark. Y para saber Apache Spark tienes que dominar o Python o RStudio, ¿ya? Hay otro lenguaje que se llama Scala, pero si estás queriendo empezar, no lo recomendaría. Es una curva de aprendizaje más grande, ¿ya? Después que sabes Python o R, tú tienes que elegir por cuál de los dos te sientes más cómodo, ¿ya? Vas por cualquiera de los dos y ya luego puedes seguir especializándote en Scala y todo lo demás, pero tienes que empezar por uno de los dos, eliges. Ya tienes un background de BI. Si sabes Python o R lo puedes integrar dentro de los servicios de Power BI o de Locker, no sé si de Tableau, pero sí estoy convencido que lo puedes hacer con Power BI y con Locker. O sea, puedes integrar funcionalidades de Python en Power BI o Locker para poder hacer predicciones, porque Python tiene ya modelos que te permiten realizar, tú le pasas un conjunto de datos o datasets y te permite hacer prediccionamiento. ¿Y dónde están esos datasets? Vienen de SQL, pero están cargados en las herramientas de visualización. Y hay esas tendencias o prediccionamiento a una escala, digamos, de datos no tan grande, ¿no? Estamos hablando todavía de entornos de gigabytes, 100 gigas, 500 gigas, por ahí, ¿ya? Entonces, con esto de aquí, tú ya tienes
la base suficiente como para empezar a ser un científico de datos, ¿ok? Cuando veas Python con Spark, luego vas a ver otros frameworks o librerías para también trabajar con ciencia de datos o con ingeniería de datos. Está Pandas, está PySpark, eh, eh, ay, hay otro que bueno, ya no me acuerdo, pero los más usados son Panda y PySpark. eh, y vas a ir conociendo cada vez otras herramientas, ¿no? A nivel on-premise, ¿no? Anaconda, por ejemplo, para poder instalar tu Spark y poder trabajar con Python o con R. Entonces, ya, lo tienes ahí como que vas dominándolo y luego que ya tienes esto dominado, tienes que elegir una nube. Porque la mayor cantidad de proyectos, sobre todo inteligencia artificial o de machine learning, no se hacen con tecnología local o no se hacen en computadoras o servidores locales, se hacen en la nube. Entonces, tienes que elegir una nube. Así como en algún momento elegiste una, una herramienta de visualización, tienes que elegir una nube. ¿Por cuál me voy? ¿Por Google, por AWS, por Azure? Como te mostraba aquí, o sea, las tres hacen lo mismo, pero cada uno tiene diferentes servicios y cada servicio es obviamente una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Entonces, tienes que elegir por cuál. Te sientes más cómodo, eh, analizar el mercado, dónde te sientes más cómodo trabajar. eh, si quieres irte a un sector bancario, financiero, tienes que ver a cuál apuntas y investigar de repente, oye, a la empresa que a mí me gustaría trabajar o en el sector de empresas que a mí me gustaría trabajar, ¿qué servicios usan? En algunos casos usan más AWS, en algunos otros casos usan más Azure, en otros casos usan más GCP. Entonces es como que, oye, a mí me gustaría trabajar en ese sitio. ¿Qué usan ahí? Ah, usan Azure. Ah, ya, entonces empiezo por Azure. En algún momento podrás conocer los tres servicios. Obviamente eso te da mayor empleabilidad, pero tienes que empezar por uno de los tres, por cualquiera, por uno de los tres. Y así tienes una ruta de aprendizaje desde cero para poder ser ingeniero de datos o científico de datos, ¿ya? ¿Dónde es el camino más difícil por la experiencia que me ha tocado vivir a mí? Primero es aquí, en esa parte, es difícil, no es sencillo, ¿ya? Porque tienes que aprender DAX, por ejemplo, en Power BI, tienes que aprender eh, código, o sea, no es que solamente todo es botones, no, tienes que aprender código, ¿ya? Ya sea en Looker, en Tableo o en Power BI, tienes que aprender código para manejar las métricas, para combinar las métricas, para agregar métricas calculadas, comparaciones de dos periodos de tiempo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta parte es un poco complicada. Luego viene la segunda parte complicada, que es aquí. En Python o R también no es fácil. Ese cual es fácil a comparación de todo lo demás, ¿ya? Ese cual es fácil a comparación de todo lo demás. Aquí hay una curva de aprendizaje bastante fuerte. Y una vez que tú domines, eso de aquí es más sencillo porque son servicios. Y los servicios, al final, lo que tú vas a desarrollar, lo vas a desarrollar utilizando esto de acá o esto de acá. O sea, vas a tener que conocer cómo funciona el servicio, cómo se despliega el servicio, cuáles son las características del servicio, las principales bondades, cómo interactúa con el ecosistema, todo, pero tu día a día vas a terminar aquí usando Python y usando una herramienta de visualización. Entonces, eso es lo que nosotros podríamos recomendarles como una ruta de aprendizaje para ir en este mundo tan amplio que hemos ido viendo del- de los datos, ¿ya? Y nosotros cómo los podemos ayudar, ¿no? El 19 de abril, por ejemplo, estamos empezando un curso gratis de Microsoft Azure Data Fundamentals, que es el Data Fundamentals es el código DP900, ¿ya? Son 4 sesiones de 8 a 10 y media de la noche todos los viernes.
Yo este curso lo vengo editando desde el 2018, ¿no? Estoy certificado en ese curso, soy Microsoft Certified Trainer, entonces eh, los podemos ayudar con eso, sin ningún costo. Estamos brindando cursos de transformando datos en decisiones inteligentes con Excel y Power BI. Más que todo está orientado a personas que no necesariamente son de TI o que de repente son de TI, pero quieren estar más involucrados en el mundo de datos y por ejemplo, yo al inicio no sabía hacer una macro en Excel. Sabía mucho de SQL Server, pero no sabía hacer una macro. Entonces, este curso estaba orientado a eso, ¿no? A fortalecer la parte de tablas dinámicas, de gráficos en Excel, de hacer macros con Excel, ¿no? No es que vas a aprender pues las fórmulas de cero, ¿no? Entonces, hay un requisito previo, conocer un Excel a nivel intermedio y una introducción a lo que es Power BI. O sea, todo lo que he hecho con Excel, ¿cómo lo vería con Power BI? Eh, y bueno, el sorteo de hoy día es para la especialización de base de datos con SQL Server. Esta especialización consta de 3 módulos. Los que van a acceder a la media beca para que más o menos lo tengan en cuenta. Y si alguien quiere llevar la especialización, son 3 módulos. El primer módulo es de analista de base de datos con SQL Server. Vemos toda la parte de queries, desde crear tablas, bases de datos, un poco lo que mostré el video al inicio, crear tablas, bases de datos, manipulación de datos y consultas sobre todo. Toda la parte de select, filtros, order by, agrupamientos, cruces con inner joins, subconsultas y programación básica con base de datos, store procedure, funciones y rutinas de programación. Yo dicto todas las sesiones en esta especialización. El primer módulo es de análisis de base de datos, el segundo módulo es administración de base de datos con SQL Server, eh, que está dentro de los roles de, como les comentaba, de BI, eh, instalación, configuración de SQL Server, buenas prácticas, backups, copias de seguridad, automatización de procesos. Y un tercer módulo que son 2 workshops, son 2 talleres. Eh, el primer taller es de auditoría y seguridad en base de datos. Y el segundo taller es optimizaciones de objetos en SQL Server. O sea, ya es como que un nivel un poquito más avanzado para la parte de lo que es programación o queries con SQL Server. Entonces, todos esos contenidos van dentro de este programa de especialista de SQL Server. ¿Ya? Va dentro de ese contenido. Vamos a hacer un sorteo para tener 2 medias becas. Ya va a depender las 2 personas que ganen las medias becas si están interesadas o no en poder llevar el curso de especialización. Yo, como les digo, dicto todos los cursos de la especialización y el de certificación de Azure, ¿no? La parte de Excel con Power BI, doy la primera clase de introducción a lo que es inteligencia de negocios, pero ya de ahí hay otros profesores que son también especialistas en la parte de data, cada uno en Excel y 2 en Power BI, que son los que les van a mostrar más ese contenido especializado, ¿no? Entonces, es un poco como nosotros aportamos dentro de esa ruta de aprendizaje. Estamos trabajando en diseñar un programa de programación en Python basado en análisis de datos para poder complementar esa ruta de aprendizaje y la parte de Apache Spark, ¿no? Que eso sí, lo más seguro es que ya lo lancemos para los meses de entre junio y julio, porque, digamos, estamos tratando de hacer un estudio de mercado bastante fuerte en todo esto, ¿no? O sea, yo veo muchas redes sociales, en LinkedIn, ¿no? O sea, quiero entrar al mundo de datos, pero no sé cómo. Entonces, ahorita nos estamos enfocando bastante en esta primera parte, bastante. Le estamos dando mucho punch a esta primera parte. El curso de análisis de datos eh, te enseño todas las buenas prácticas con SQL Server para que lo manejen bastante bien y ya luego puedan trabajarlo pues en adelante, ¿no? Yo como arquitecto de datos, pues sí conozco los diferentes servicios, las diferentes herramientas, pero no soy especialista en cada una de ellas. Los trabajo con todo,
pero no soy especialista, ¿no? Yo veo gobierno de datos, veo seguridad de la información a nivel de base de datos, administración de base de datos, programación de base de datos, visualizaciones a través de Power BI, data storytelling, por ejemplo, que es la narración de datos. eh, entonces, todo eso y la parte de Azure y GCP para datos, ¿no? Con BigQuery, con Dataproc, en GCP y en la parte de Azure, Data Factory, Synapse, Databricks, Power BI. Pero estamos tratando de hacer una ruta, como les digo, con diferentes especialistas que ya lo viven en su día a día y yo siempre acompañándolos dentro del rol de arquitecto para poder siempre darles las buenas prácticas. Yo soy el que ordena la casa, como se dice, no, oye, no crees ese servicio porque ya está redundando o el presupuesto no nos va a alcanzar, reduce aquí, aumentale acá, todas esas cosas son las que yo me encargo y sobre todo de convertir esas ideas que vienen del negocio, como la monetización de datos o la toma de decisiones en estas soluciones, ¿no? Ese es un poco mi rol en el día a día, ¿no? Tengo certificaciones también de cada uno de estos servicios, así que eh, lo hacemos desde aquí de manera independiente para poder siempre colaborar también con la comunidad que tenemos. Eh, Razones para aprender SQL es universal, se aplica a la toma de decisiones, eh, debe ser automatizable, hay alta empleabilidad actualmente, hay muchos roles para analistas de datos, para data analytics, para ingenieros de datos, y es sencillo de aprender. SQL es o sea, si ves Python, ves R, lo comparas con SQL, SQL es muy sencillo de aprender. ¿Ok? Preguntas, consultas, disculpen, ha sido una charla bastante larga, pero creo que quería tocar todos esos temas. No sé si tienen por ahí alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ok? Yo tengo una consulta, ingeniero. Sí, ¿Es posible que en algún futuro pueda crear algún programa de especialización para aquellas personas que estamos interesados en ser arquitectos de datos? eh, mira, sí, pero lo que pasa es que el mercado de capacitaciones de arquitectura de datos en Perú, sobre todo, no es muy, ¿cómo decirlo? O sea, es bastante corto porque o no hay mucha oferta, porque la arquitectura de datos es muy agnóstica, ¿ya? Ese es un gran problema de los datos. En ingeniería de software, tú tienes patrones de arquitectura en software. En infraestructura tienes patrones de arquitectura de infraestructura, en seguridad también. Hay ISOs incluso para arquitecturas. TOGAF, por ejemplo, es otro. Eh, pero en datos no hay un estándar. No hay un estándar como tal. Hay gobierno de datos, estrategia de datos a través del DMBOK, por ejemplo, pero en arquitectura no hay como tal. Lo que podemos hacer es algunos talleres, sí, de cómo, o sea, un arquitecto de datos, qué es lo que tiene que ver. El gran problema de hacer un curso de arquitectura de datos es que tienes que conocer, por ejemplo, como prerequisito todo esto, al menos uno de cada uno. Entonces es como que también no hay mucha demanda en esa parte, pero sí he realizado, por ejemplo, una charla hace un tiempo de cómo ser un arquitecto de datos, ¿no? El camino a seguir del arquitecto de datos. Pero como curso, por ahora no creo que lo hagamos, porque es muy específico, ¿ya? Y hay mucho contenido que ver. Entonces, por ahora no creo, pero sí vamos a estar haciendo diferentes actividades y talleres relacionados a la arquitectura, no hay problema por ese lado. Ok, Eh, muy la, bien. Gracias. Bueno, tenía otra consulta. Ese curso Sí, de bases de datos con SQL Server está bastante interesante, pero me pareciera más interesante si tal vez pudiera sacar uno a sí mismo, pero con Oracle. No sé si sería posible.
probabilidad. Yo no soy especialista en Oracle, ya, no soy especialista en Oracle, sinceramente. Eh, no trabajo con Oracle, más interactúo sí con Oracle para la parte de integración de datos. Entonces, yo lo que trato es siempre enseñar lo que yo sé en mi día a día, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y dictar un curso de Oracle porque conozco de PLSQL, sé instalar y configurar el listener y toda la parte de Oracle, pero como no es mi día a día, no, no lo enseño. A mí me gusta enseñar lo que yo puedo vivir en mi día a día y plasmar mi experiencia del día a día en lo que les estoy enseñando. Entonces, por ese lado, sí, no tenemos un mercado de enseñar Oracle. Más nos orientamos a productos de Microsoft, sinceramente, ya. Pero si por ahí vemos que alguien lo esté dictando, pues gustoso te podemos enviar información de ello, no te preocupes. Ok, muy bien. Y algunos sobre migración, porque creo que eso sí es un poco solicitado cuando mencionan migraciones de SQL Server a bases de datos de Oracle, por ejemplo. ¿No? Y mira, nosotros hicimos un taller de sandbox, por ejemplo, para SQL Server, que es un poco, que es como que migrar de Oracle migrar datos de Oracle a SQL Server con Integration Service, pero no ha tenido mucha acogida, porque no son muchos los proyectos que hacen este tipo de implementaciones. Sinceramente, yo que estoy en el mercado, o sea, la última migración que vi de Oracle a SQL Server o de SQL Server a Oracle fue en el 2017, cuando mi banco absorbió Edificar y fue el único proyecto que hubo de migración. Después de eso, no, no hay. Y migrar dos motores de base de datos es muy complicado, sinceramente, porque los tipos de datos no son iguales, las estructuras no son iguales, los objetos no son iguales, y al final en una migración de motor a motor, o sea, de dos motores diferentes, no es una migración, terminas rehaciendo las cosas. Entonces, como que no tiene mucho sentido enseñar a migrar algo que no se migra, sino que se rehace realmente. Tienes que hacer una reingeniería de eso. Hay algunas herramientas. Oracle tiene una herramienta para, en teoría, hacer esa migración, pero cuesta muchísimo dinero esa licencia. Y por eso es que muchos prefieren rehacerlo de cero, ¿no? Ese es el gran problema en migraciones entre motores de base de datos, que terminas al Pero, final rehaciendo de cero, pero sí es cierto, Inge, que lo hacen con terminal. como con terminal. He escuchado a algunos que mencionan que ese proceso lo realizan sobre todo con uso de terminal. No, no sé si estaría correcto. No. No, no, no. Terminal no es un uso, digamos, un terminal es como que una especie de una forma de conectarte al motor, pero no es una herramienta de migración. Podría ser con Integration Services, entonces, pues, la migración. Claro, pero al final, ¿qué es lo que haces? Tienes que rehacer todo el modelo de datos de cero en el otro motor. Entonces, por eso te digo, no es que la data la puedes migrar con Integration Service, con ODI, con Pentaho. La data la puedes migrar. El gran problema es la estructura. La estructura es el gran problema. ¿Mm? Sí, ok, Interesante, interesante. Gracias. ok. Y la médica es para todo el programa, sí, es para todo el programa. Incluye los tres módulos, el módulo de análisis de datos, de administración de base de datos, y los dos talleres de seguridad de auditoría y el de optimización de base de datos. Incluye los dos. Eh, entonces empezamos con el sorteo. Son pocos, así que hay más chances de que puedan ganar. No sé si, Sheila, me ayudas, por favor, con el sorteo.
Dame un segundo si es que tengo por aquí el link. A ver, un segundo, voy a abrir el link. Estamos. Vamos a abrir el link de la ruleta. Ok. Bueno, ustedes son los que han cumplido con las especificaciones, así que vamos a girar a la primera nada más, ¿ya? Ok, Rafael es el primer ganador de la media beca de nuestro curso de especialización en SQL Server. No sé si está Rafael. Sí, sí está en línea. Ok. Sheila, y por favor, sí, Estoy. felicidades, Rafael. Ahí Sheila te va a contactar, por favor, para tomar tus datos y comentarte un poco más de la media beca. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Gracias también. Gracias por asistir. Y la segunda media beca es para Carlos Ramos. Carlos se encuentra, sí, sí se encuentra. ¿Estás ahí, Carlos? Sí. Ya. Genial. Muy bien. Entonces ahí, Sheila, me ayudas para que por el chat puedas tomar sus datos para poder, o si no, ya sí tienes sus datos para poder contactarlos al interno. Eh, y bueno, eso de mi parte es todo. Gracias por haber tomado ese tiempo. Espero que puedan estar participando de los otros eventos que vamos a seguir realizando. Y sobre todo si se animan a llevar el curso de Azure Data Fundamentals. Como les digo, es totalmente gratuito, eh, para que ahí también tengan una noción de cómo son los datos, pero ya desde un mundo cloud computing, ¿ok? No hay un requisito previo. Sí sería importante que conozcan algunos temas de Azure Fundamentals, pero si no, igual los vamos a ir viendo durante el curso. Y darle nuevamente las gracias a todos por su asistencia y buenas noches con todos. Un gusto nuevamente y hasta la próxima. Saludos y buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.